Hola, saludos a todos. Hasta ahora me he mostrado un tanto distante con respecto al tema de la inmigración, por varias razones. Siendo contrario como soy a la inmigración, sobre todo incontrolada, me he resistido a expresarme por varias razones, como digo, que resumo en el desgaste que supone debatir un tema tan delicado como este, en que se entremezclan xenofobia, racismo, intolerancia, y sobre todo por una razón principal que diré al final de este vídeo. Para entrar en materia, sin más dilación, digamos que lo denominan Pacto Global por la Migración Segura y Continua. Fue inicialmente firmado el pasado 11 de diciembre por 156 países, obteniendo un porcentaje de rechazo poco habitual, porque se han opuesto alrededor de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Brasil, Chile, Chequia, Eslovenia, República Dominicana, Letonia, Polonia, Italia, Suiza, entre otros. Este tratado fue después ratificado en sesión asamblearia de las Naciones Unidas el pasado 19 de diciembre y por lo tanto se convierte de facto en vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento por parte de los países firmantes. A partir de ahora, la inmigración será considerada un derecho humano, siendo castigado como delito de odio cualquier posición contraria, criminalizando así el rechazo o la crítica a este nuevo marco legal en que se incluye la inmigración. A partir de ahora, todas las fronteras de los países firmantes dejarán de ser obstáculo para el inmigrante, puesto que estarán abiertas para recibir a cualquier persona considerada inmigrante que decida cruzarla. Este pacto establece además cuotas de inmigración obligatorias a los países firmantes. En este sentido, las Naciones Unidas calcula en 250 millones los que están dispuestos de inmediato a emigrar de sus países para ser acogidos por los firmantes sin ningún tipo de obstáculo. No solo no encontrarán obstáculo alguno para entrar, sino que además los países firmantes se han comprometido a facilitar recursos y prestaciones a todos los inmigrantes que decidan establecerse dentro de sus fronteras. A modo de envoltorio que oculta, disfraza este acuerdo, dicen que su objetivo es frenar la inmigración ilegal y fomentar la legal. Y en realidad, lo que ocurre es que desaparece así la figura del emigrante ilegal, creando nuevos mecanismos para la entrada siempre legal. Es decir, si hasta ahora los flujos migratorios se acometían a través de todo tipo de subterfugios, entiéndase mafias movidas por la propia élite y campañas de efecto llamada, desde ahora será la misma ONU quien, una vez legalizado, administre el flujo migratorio y lo acomode a su conveniencia, restando así una vez más capacidad de decisión y soberanía a los gobiernos estatales. Si el Pacto por la Migración ha tenido una repercusión casi nula en la mass media, en los medios de comunicación, y no ha llegado al gran público este acuerdo, ninguna ha tenido el llamado Pacto Mundial sobre Refugiados, que se firmó a la par, 6 días después, como complemento al primero, y para solapar compromisos y obligaciones que no se firmaron en el primero, puesto que aquellos países que lo rechazaron, al firmar este segundo pacto, entran en el mismo marco legal. Este acuerdo sobre refugiados en principio fue firmado por 181 países, salvo Estados Unidos y Hungría, y con la abstención de República Dominicana, Eritrea y Libia. Y fue firmado el 17 de diciembre, apenas días después del primer pacto migratorio. Todo aquel país que firmó este pacto se compromete a conceder al refugiado todo tipo de beneficios y ayudas que precise para su vida diaria. En cuanto al papel, los objetivos de este pacto para refugiados serán, según ellos, aliviar la presión sobre países de acogida. Es decir, esto significa que países con mucha carga de refugiados serán ayudados por otros con dinero o con la propia acogida, como es el caso actual de México,
cuyo presidente López Obrador firmó el acuerdo, que se verá obligado a acoger y atender a las caravanas de inmigrantes que en estos meses cruzan el país hacia Estados Unidos, que por no firmar este último, el pacto no está obligado a nada. Caravanas de migrantes que, dicho sea de paso, son apoyadas por sujetos como un tal Alejandro Solalinde, muy asiduo a dar charlas y conferencias en universidades jesuitas. Un segundo objetivo es, según ellos, mejorar la autosuficiencia de las personas refugiadas, es decir, ayudas económicas y servicios gratuitos como acceso a vivienda y demás. Un tercer objetivo es expandir el acceso a soluciones en terceros países. Dicho de otra manera, facilitar su traslado a otros países con todos los gastos pagados, tanto de traslado como de estancia domiciliaria en el país de acogida. Y un cuarto objetivo principal será el de fortalecer las condiciones en países de origen para un retorno seguro y digno. Un retorno que debe ser voluntario y será pagado por el país que le acoge, tanto en traslado como en posterior estancia. No podía faltar en este pacto el tan cacareado neofeminismo en que estamos inmersos, tan impulsado desde la propia ONU, porque habla de empoderar a la mujer en estos pactos por la migración y por los refugiados. Resulta evidente para quienes conozcan la Agenda 2030, que ya tratamos en este canal, y pueden ver el enlace arriba de la pantalla, aprobada por las Naciones Unidas e inspirada en la encíclica papal Laudato Si', que estos pactos reflejan a la perfección algunos de los objetivos de dicha Agenda 2030 globalizadora. Y resulta también evidente la hipocresía del poder, porque además de ser este pacto una especie de navaja multiusos que generará más conflictos raciales y religiosos, es decir, una reacción social, que ya vemos con las manifestaciones de neonazis y con la efervescencia de partidos ultraconservadores en Europa, esta hipocresía logrará, por parte de las grandes empresas y capitales que dispondrán de mano de obra barata a explotar para sus empresas y multinacionales. Si bien la inmigración en la Europa blanca y cristiana viene siendo un problema desde hace años, se suman ahora países de Iberoamérica, como el citado México, y el problema que van a tener al Estados Unidos no aprobar dicho acuerdo, o Colombia y Perú, con la llegada de venezolanos que huyen del desastre económico del gobierno de Maduro, o Chile, que no lo firmó, pero que está padeciendo la llegada masiva de haitianos, manejada, cómo no, y demostrado por los jesuitas. Desde ciertos sectores se sigue pensando en aquel denominado Plan Kalergi de comienzos del siglo XX, que promovía la inmigración masiva hacia Europa para acabar con las raíces blancas de la población del viejo continente. Pero carece de sustento hoy día esta hipótesis porque, por ejemplo, en Iberoamérica se está viviendo en la actualidad el mismo problema, la misma situación, provocada, como no, por los intereses del poder. Lo cierto es que, al menos en Europa, fue el neoliberalismo globalizador quien atrajo a millones de inmigrantes como mano de obra barata para aquel sueño desarrollista del gran capital, lo cual muestra la citada hipocresía y doble moral de esas inmensas fortunas que no tienen patria, cuyas consecuencias son los guetos de inmigrantes en ciertos países, sobre todo nórdicos, y el rechazo de la población autóctona hacia el inmigrante, que no tiene culpa alguna, porque ha sido y sigue siendo la víctima de los intereses citados. No olvidemos esto. Esta es la razón que omití al principio, porque el acomodado y consumista ciudadano occidental, que basa su nivel de vida y el de su país en los históricos y constantes beneficios resultantes del expolio y del saqueo a los países pobres, instaurando en ellos dictaduras y gobiernos títeres que se pliegan a los intereses del gran capital, este acomodado ciudadano europeo se rebela, y no sin razón, cuando en su ciudad, en su barrio, se instala el inmigrante, mayoritariamente de color, que además en ocasiones recibe ayudas que no son otorgadas a los autóctonos. Pero comete el ciudadano europeo el error de culparle, de señalar al débil, y calla en señalar y acusar y gritar contra los verdaderos culpables de esta situación.
En estos pactos hemos visto una vez más que la inmensa mayoría de gobernantes están plegados al poder mundial. Que si dejara de saquear y expoliar a estos países, fomentando su desarrollo, y creara además planes para el crecimiento de la natalidad en los países ricos, no tendríamos este problema, solucionaríamos el tema. Pero el poder mundial ha optado por esta vía para desordenar el mundo más de lo que estaba, porque además de los intereses económicos ya citados, se trata de crear un problema que ya está provocando reacciones que requerirán soluciones. Las suyas, claro está. Y no descartemos que las diferencias religiosas entre autóctonos e inmigrantes vienen muy bien para la aparición de un Salvador que se convierta en pieza carismática, fundamental, para solucionar esta diferencia. Por ejemplo, con la agenda ecuménica que viene trabajando el Vaticano. Tengamos presente este tema. En definitiva, veamos esto como un juego maquiavélico de esta élite, porque no es, a veces no es lo que parece ser, sino que esta gente, si ponemos el símil del juego de billar, por ejemplo, juega a 3 bandas, a varias bandas, sabe muy bien lo que está haciendo. Y también se puede comprobar que tienen prisa, hay algo que les apura y ojalá no logren toda esta barbarie que están promoviendo. En fin, amigos, esto era todo. Un saludo y hasta la próxima.